Buenos días con todos, siguiendo con los temas de renal, hoy abordaremos los temas de reabsorción y secreción tubular a nivel del túbulo contornado proximal y el asa de Henle. Una vez que se va a realizar la filtración a través del glomérulo, esta va a llegar al túbulo contornado proximal. Entonces es aquí donde se va a empezar una reabsorción, pero para ello necesitamos tener en claro conceptos como es la reabsorción selectiva. La reabsorción a nivel de los túbulos renales va a ser de distinta forma, tanto en el proximal, en el distal y en el asa de Henle. Entonces, tenemos que tener en claro que nuestra cantidad excretada va a depender básicamente de la cantidad filtrada y de la cantidad reabsorbida que se va a dar en estos túbulos renales, dándonos así un porcentaje de carga filtrada reabsorbida. Entonces, los mecanismos de filtración y reabsorción van a ser dinámicos, van a ser intensos. Una pequeña variación en esta va a repercutir en la cantidad excretada de esta sustancia. En este cuadro podemos apreciar los valores de distintas sustancias. Una sustancia importante es la glucosa. La glucosa va a tener una cantidad filtrada de 180 gramos por día. Su reabsorción va a ser de 180 gramos por día, dando una excreción de 0 y por ende vamos a tener un porcentaje de carga de un 100%. Vamos a tener también sustancias o iones en el plasma como son el bicarbonato, el sodio, el cloro y el potasio. Estas sustancias se van a reabsorber de forma variable. ¿Por qué? Porque esta va a depender del organismo. Va a depender de cómo nuestro cuerpo se encuentre en ese momento para que pueda decidir cuánto reabsorber y cuánto excretar. También vamos a tener otras sustancias como es la urea, que básicamente nuestro cuerpo no lo necesita mucho y que va a tener un porcentaje de carga filtrada de un 50%. Entonces llegamos a la conclusión de que la reabsorción va a ser muy importante para mantener el control de la composición de los líquidos corporales y para mantener una adecuada homeostasis. Para que el mecanismo de reabsorción se dé, vamos a tener tanto mecanismos pasivos como activos. Entonces, para entender cómo es que esta sustancia se va a transportar a través de la luz tubular hacia los capilares peritubulares, tenemos que tener en mente un gráfico. En esta parte de aquí tendremos la luz tubular. La luz tubular va a estar en contacto con la membrana epiteliotubular y por ende con células tubulares, porque es lo que le va a dar la forma, ¿no? La forma de un tubo. Va a estar revestido por este. Esta membrana epiteliotubular va a tener características importantes. Vamos a ubicar dos zonas, una zona apical y una zona vasolateral. La zona apical va a ser una zona muy extensa y va a tener un borde en cepillo. Este borde en cepillo le va a dar una gran extensión para que la reabsorción, a ver, les pongo un ejemplo, por ejemplo, en el túbulo contornado proximal se dé esta reabsorción en una gran concentración, ya que a nivel de túbulo contornado proximal este borde en cepillo va a ser mucho más extenso. En esta zona apical vamos a encontrar proteínas transportadoras, cotransportadoras y contratransportadoras, que van a servir para el transporte de algunas sustancias. Mientras que en la zona vasolateral vamos a tener ubicadas a las bombas sodio, por ejemplo la bomba sodio-potasio ATPasa, que de preferencia van a estar en esta zona. También podemos encontrar a la bomba de sodio e hidrógeno y distintas bombas. Luego vamos a tener un espacio intersticial que se va a denominar el intersticio renal. De este espacio intersticial renal, la sustancia va a dirigirse hacia la membrana capilar, la va a atravesar y se va a dar la reabsorción de la sustancia a nivel del capilar peritubular. Entonces, vamos a tener distintas vías para que esta sustancia se transporte desde la luz tubular
hacia el capilar peritubular. Vamos a tener una vía paracelular. Esta vía paracelular se va a dar entre las uniones estrechas que se van a encontrar entre las células. Vamos a tener una vía transcelular. Esta vía transcelular se va a dar a través de las células tubulares y va a constar de un transporte activo, de una difusión pasiva y de ósmosis, que es el transporte de agua. Una vez que estas sustancias atraviesen las células tubulares y lleguen al intersticio renal, estas se van a encontrar aquí y van a realizar un flujo en masa o una ultrafiltración hacia el capilar peritubular, gracias a las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que que se van a encontrar aquí, y estas van a apoyar a que estas sustancias puedan filtrarse, puedan reabsorberse. Entonces, hablamos sobre el transporte activo. Vamos a tener dos tipos de transporte: el transporte activo primario y el transporte activo secundario o acoplado. En el transporte activo primario es muy importante hablar sobre la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-ATPasa se mencionó que se encuentra en la zona vasolateral de las células tubulares. Esta bomba sodio-potasio ATPasa va a sacar del interior de las células tubulares sodio hacia el intersticio renal y va a hacer que ingrese potasio, transportando así el sodio de un medio de menor concentración hacia uno de mayor concentración. Por eso es activo. Al momento que se produce este transporte, el interior de las células tubulares va a quedar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo. Entonces, si es que salen más cargas positivas, el interior va a quedar cargado negativamente. Entonces, este gradiente electroquímico negativo va a hacer que el sodio que se va a encontrar en la luz tubular, se supone que se está filtrando sodio, ¿cierto? Entonces va a haber más sodio en la luz tubular, empiece a difundir de forma pasiva hacia dentro de las células tubulares, ya que aquí se va a encontrar en mayor concentración y aquí va a haber menos cantidad de sodio. Esto va a ser debido a que se va a producir un gradiente electroquímico gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, en eso va a consistir el transporte activo primario, que va a depender de nuestra bomba sodio-potasio ATPasa, que se va a encontrar en la membrana vasolateral. Ahora también vamos a tener un transporte activo secundario acoplado. Este es básicamente para las sustancias como glucosa y aminoácidos. Entonces, este transporte activo secundario va a depender netamente del primer transporte que se dio, que del primario, por eso es acoplado. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se dio el transporte activo primario, esta bomba sodio-potasio ATPasa crea un gradiente electroquímico negativo, y es por eso que el sodio va a pasar de la luz tubular hacia las células tubulares por medio de una difusión pasiva. En ese momento que se va a dar el transporte de sodio de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, se va a producir energía. Va a haber ATP. Este ATP va a ser utilizado por unas bombas cotransportadoras, por unas proteínas cotransportadoras. En este caso son las SGLT, que van a transportar glucosa de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración. En ese cotransporte también va a ingresar sodio. Una vez que la glucosa se encuentre dentro de las células tubulares, esta va a migrar hacia la zona apical, hacia la zona vasolateral. En la zona vasolateral se va a encontrar con la proteína transportadora de glucosa, que van a ser las GLUT. Y por difusión facilitada, esta va a ser transportada hacia el líquido intersticial. Es así que la glucosa va a utilizar la energía liberada en el transporte primario para poder transportarse. Entonces, tenemos dos proteínas transportadoras importantes. En la membrana apical, la SGLT, y en la vasolateral, la GLUT. Vamos a encontrar dos tipos de SGLT, la 2 y la 1.
La SGLT2 vamos a encontrarle un 90% en el túbulo contornado proximal. Entonces vamos a encontrar más cantidad de estas proteínas transportadoras. En cambio, las GLUT1 y las GLUT2, los GLUT2 vamos a encontrarlas más en las primeras porciones del túbulo contorneado proximal, en la GLUT1 en las porciones más distales de esta. Lo mismo va a pasar con los aminoácidos que van a utilizar la energía desprendida del primer transporte primario, activo primario, para transportar sodio y aminoácidos. También vamos a tener una secreción activa secundaria, que va a ser un contratransporte, que va a utilizar una proteína transportadora intercambiadora de sodio e hidrógeno, que también va a ser secundaria al ATP que se va a liberar gracias al primer transporte activo primario por difusión pasiva que se va a dar del sodio. También vamos a tener otro tipo de transporte que son que es la pinocitosis, que es específicamente para las proteínas. Entonces, vemos que las sustancias se van a reabsorber por esos mecanismos, pero no todas las sustancias se van a reabsorber. O sea, totalmente, o sea, no todo lo que se filtre se va a reabsorber si es que sobrepasa su transporte máximo. O sea, estas sustancias van a tener un transporte máximo en la cual se van a poder reabsorber de forma activa. Tales son las sustancias como la glucosa y las que tenemos aquí. Entonces, un ejemplo para poder entender eso es el caso de la glucosa. Este cuadro nos muestra la comparación de la concentración plasmática de glucosa y la carga de glucosa que se va a filtrar. Entonces nosotros, una persona normal que, por ejemplo, tenga una concentración plasmática de glucosa de 100 miligramos en 100 mililitros, la carga de glucosa filtrada se podría decir que puede ser 125. Entonces, esta glucosa se va a reabsorber en un 100%. Todas las proteínas transportadoras se van a dar abasto para transportar esta glucosa desde la luz luminal, desde el lumen, hacia el capilar peritubular. Pero si es que tenemos una persona que va a tener una concentración en sangre de glucosa que sobrepase los 200 miligramos por 100 mililitros, que sobrepase esta concentración, tendríamos una carga de filtración que podría llegar a unos 250 miligramos por minuto. Entonces, la glucosa ya no se va a reabsorber de la misma manera, porque las proteínas transportadoras de esta glucosa no se van a dar abasto para transportar a tanta concentración de glucosa. Entonces, ¿qué va a empezar a aparecer? Se va a empezar a excretar glucosa en la orina. Entonces eso denominamos glucosuria. Entonces, para la glucosa se dice que su transporte máximo va a ser 375 miligramos por minuto. A partir de ese corte es que va a empezar a aparecer va a empezar a aparecer glucosa en la orina. Pero también vamos a tener sustancias que se transforman de forma activa sin un transporte máximo, como son el sodio y el agua. Estas van a depender de un gradiente electroquímico para que esta sustancia pueda atravesar por difusión la membrana. También de la permeabilidad de la membrana para la sustancia, ya que las distintas partes de los túbulos renales van a ser distintas. O sea, algunas van a ser muy permeables para algunas sustancias y algunas poco permeables para otras. También el tiempo que el líquido que contiene la sustancia permanece dentro del túbulo. Ahora veamos la reabsorción de cloro, urea y otros solutos. Estas van a depender netamente de la reabsorción de sodio. Entonces vamos a tener nuestro lumen. En nuestro lumen se va a reabsorber sodio. Entonces, como más cargas positivas van a pasar hacia los capilares peritubulares, el potencial negativo en la luz se va a incrementar. Entonces, como se va a crear un gradiente electroquímico. Entonces, este gradiente electroquímico va a ser aprovechado por el cloro para que pueda difundir de forma pasiva hacia los capilares peritubulares. También, si es que se reabsorbe sodio,
de la mano se va a reabsorber agua. Si es que se va a reabsorber mayor cantidad de agua de la luz, ¿qué va a pasar? La luz se va a quedar con mayor cantidad de solutos. Entonces la concentración de cloro en la luz de este soluto se va a incrementar y va a haber mayor concentración de cloro. Entonces también va a difundir de forma pasiva, de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Lo mismo va a pasar con la urea. Su concentración se va a incrementar y va a difundir de forma pasiva. Hablando propiamente sobre la reabsorción en el túbulo contorneado proximal, esta va a tener características especiales, como es que va a tener muchas mitocondrias, como podemos ver aquí. Estas mitocondrias van a producir un metabolismo alto. También vamos a observar que va a tener un borde en cepillo extenso en el lado apical y también va a tener un laberinto extenso de canales intercelulares y basales, lo que va a favorecer la difusión de las sustancias, el transporte de las sustancias. Todo esto va a dar que la superficie de la membrana sea extensa, tanto en la zona apical como en la zona vasolateral. El túbulo contorneado proximal va a tener una permeabilidad muy elevada al agua en esta parte, lo que va a hacer que la osmolaridad en la primera porción, que es el túbulo contorneado proximal, va a ser constante. Entonces, en este cuadro vamos a ver una comparación de la concentración de las sustancias en el túbulo y cómo es que esta va a variar a lo largo del túbulo proximal. Entonces, veamos, cuando tenemos una concentración de uno del sodio, vemos que el sodio, su concentración va a ser la misma a lo largo de todo el túbulo, todo el túbulo proximal. Lo mismo va a ser con la osmolaridad. La osmolaridad va a ser constante a lo largo del túbulo proximal y también la del cloro. Pero vemos sustancias como el ion bicarbonato, la glucosa y el aminoácido que cuando vemos que sus concentraciones van a disminuir a lo largo de la longitud del túbulo proximal, o sea que éstas se van a reabsorber con mucha más rapidez mientras la sustancia va avanzando por el túbulo proximal. También vamos a tener secreción de ácidos y bases en el túbulo proximal. Esta es importante para la secreción de ácidos y bases orgánicos, como son las sales biliares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. También para fármacos como las penicilinas, salicilatos o toxinas potencialmente peligrosas. También para el ácido púrico, esta se va a secretar en un 90%. Y esta en medicina lo utilizamos para calcular el flujo plasmático renal. Ahora veamos el transporte de soluto y agua en las AIGL. Para hablar de las AIGL tenemos que conocer sus porciones, su segmento descendente fino, su descendente ascendente fino y su ascendente grueso. Tenemos un corte histológico de la asa descendente delgada de Henle. Las características de esta es que, como podemos ver, es que tiene membranas epiteliales finas sin borde en cepillo, va a tener pocas mitocondrias, por lo tanto mínima actividad metabólica. Esta porción de la asa descendente es muy permeable al agua, hasta en un 20%. Ahora observamos el segmento ascendente fino y grueso. Estos segmentos ascendentes de las AGL van a ser impermeables al agua, pero van a ser permeables a los solutos. Es por eso que en el asa ascendente gruesa se va a reabsorber el 25% de cargas filtradas del sodio, del cloro, del ion bicarbonato, del magnesio y del calcio. En la zona vasolateral de este segmento vamos a encontrar la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, hablemos propiamente sobre el mecanismo de reabsorción en el segmento ascendente de la ADGL. Este transporte se va a dar por las bombas de sodio, 2-cloro y potasio. El cotransportador va a transportar estos iones dentro de la célula
gracias a la energía liberada por la difusión del sodio, que lo que va, gracias al gradiente electroquímico que va a producir la bomba sodio-potasio ATPasa. El sodio también se va a transportar por medio de un contratransporte, que va a ser la del sodio hidrógeno. También podemos observar que en la luz tubular vamos a tener una carga de más 8 milivoltios. Eh, Respecto al líquido intersticial renal, lo que va a favorecer la difusión pasiva de estos iones desde la luz tubular por una vía paracelular hacia el líquido intersticial renal. Gracias.